bien. Listo. Entonces, como decía, entonces les voy a hablar de el impacto de COVID-19 y estrategias de control en América Latina y el papel del modelamiento matemático. Voy a tratar entonces de en estos 30 minutos pasar rápidamente por dar un poquito de contexto sobre qué hace el modelamiento y después al final concentrarnos un poco en América Latina. Entonces, para comenzar, eso, vamos a ver algunos temas de modelamiento, aspectos claves del modelamiento, específicamente en América Latina, y al final algunos retos y perspectivas de investigación. Entonces, para empezar, quisiera comentar que la razón por la cual utilizamos el modelamiento matemático en enfermedades infecciosas es porque en términos generales esta es como una serie de puntos que he logrado resumir a través de la experiencia de este tiempo sobre por qué es útil o para qué nos sirve. Entonces, en epidemiología particularmente, digamos, la epidemiología ha tenido usualmente una tradición más estadística y se puede decir que la epidemiología matemática es algo más reciente o algo mucho más específico de las enfermedades infecciosas. Entonces, siempre poder contar con una clasificación, digamos, de qué es lo que nos aporta además la epidemiología matemática, creo que es importante. Entonces, por un lado, nos permite poner en orden lo que sabemos o entendemos de una enfermedad infecciosa. Nos obliga, digamos, mediante un sistema de ecuaciones a poner explícitamente lo que sabemos y lo que no sabemos, lo cual facilita mucho la conexión con los procesos biológicos. Segundo, nos permite hacer evidente la incertidumbre acerca de lo que sabemos menos, para lo cual entonces hacemos uso, digamos, de distribuciones de los parámetros que estamos utilizando o análisis de sensibilidad para ver si nuestros modelos están influenciados por, digamos, un parámetro más que otro. Tienen digamos, esta característica y es que permiten proyectar. De pronto a veces hay confusiones en que los modelos permiten predecir, los modelos matemáticos, pero en realidad no mucho, o muy pocos modelos matemáticos logran predecir, pero sí nos permite proyectar. ¿Proyectar qué? Proyectar escenarios potenciales, prever, planear, y de esta manera entonces anticipar situaciones que no podríamos de otra manera tratar de ver cuáles son los potenciales futuros que tienen ciertas acciones, y por lo mismo nos permite priorizar intervenciones y luego nos permite evaluar si esas intervenciones fueron adecuadas. Y finalmente, tienen una capacidad muy grande y es que pueden informar la toma de decisiones. Y esto hace que se convierta en un proceso iterativo entre lo que conocemos, lo que se interviene digamos, en ese ir y venir, todo el tiempo se va modificando y de alguna manera eso lo hace muy dinámico y también, digamos, desde el punto de vista académico lo hace muy transdisciplinario con muchas otras disciplinas para poder construir, digamos, un modelo que tenga sentido. Estos modelos entonces se basan en una teoría epidémica básica, que la voy a mencionar rápidamente para aquellos que recién de pronto están viendo este tipo de modelos. Entonces la teoría epidémica básica nos dice que nosotros podemos de alguna manera distribuir la población en unos compartimentos. Esos compartimentos son una población susceptible, es decir, la cual todavía no ha estado expuesta al agente infeccioso. Una vez se expone, entonces una parte de esa población será infecciosa, y una vez ese periodo infeccioso pasa, entonces pasa a un estado que lo llamamos recuperado o con alguna respuesta inmunológica protectiva, así sea de corto plazo. Adicionalmente, entonces, lo que es más difícil en este proceso es lograr parametrizar, es decir, darle valores a esos parámetros que conectan esos diferentes compartimentos y entender que, digamos, son unos procesos biológicos, pero también unos procesos sociales en los cuales van sucediendo cosas como, por ejemplo, la mortalidad debida o no a el agente infeccioso que estamos estudiando. Muy importante, entonces, nos permite evaluar intervenciones, como por ejemplo la vacunación. Una vacunación nos permitiría, por ejemplo, pasar del estado susceptible al estado inmune sin necesidad de pasar por el estado
infeccioso propiamente, y entonces de ahí digamos, se convierte en la forma más sencilla, digamos, de representar una realidad que a veces es muy compleja de analizar. Cuando en nuestro sistema, que es muy sencillo, el que les mostré, que es muy básico, pero que en la mayoría de los casos pues es mucho más complejo que eso, cuando lo ordenamos en una serie de ecuaciones, entonces lo que nos permite esto es reproducir una epidemia y cómo va a suceder esa epidemia en el tiempo, qué tantas personas pueden infectarse por unidad de tiempo, al final qué tamaño alcanza la epidemia, etcétera. Y con el tiempo, entonces, nos permite también pasar a analizar la situación de un estado endémico y adaptar esto de una forma dinámica y nos permite entonces hacer proyecciones tanto de corto como de largo plazo. Vale. Hay diferentes tipos de modelos. Hay unos modelos que son los compartimentales, como ese que les mostré, que son los más sencillos y que tienen menos capacidad de incorporar situaciones muy complejas, aunque valga decir que hay muchos modelos compartimentales que logran introducir bastante información compleja y digamos, tienen la capacidad de que pueden proveer de respuestas muy rápidas y eso es una ventaja porque no requieren un gran poder computacional. Y luego hay unos modelos que son una individualización de estos modelos compartimentales, a esto los llamamos modelos basados en individuos, que tienen mayor capacidad de incorporar situaciones más complejas, detalles, digamos, de la transmisión, porque simulan persona a persona pasando por todos estos estadios, pero a la vez, por lo mismo que son más complejos, se vuelven más difíciles de parametrizar y requieren mayor capacidad computacional. Entonces, cuando estamos en una epidemia en tiempo real, hay que tratar como de moverse entre los dos tipos de modelos porque uno provee unas respuestas más rápidas, le permite a uno explorar fácilmente hipótesis, como son los modelos compartimentales, pero los modelos individuales nos ayudan, digamos, como a confirmar y a hacer más robusta de alguna manera esas proyecciones. Vale, ¿qué modelamos? Modelamos muchas cosas. Aquí es una lista no exhaustiva de lo que más nos importa. Nos importa saber la susceptibilidad, digamos, en términos de una pandemia, lo que asumimos usualmente en forma sencilla es que si hay un agente infeccioso nuevo, pues toda la población se encuentra susceptible porque pues no se ha expuesto a ese agente infeccioso, pero eso es en parte, digamos, es una, es un supuesto, digamos, razonable al comienzo de una pandemia, pero a medida que vamos aprendiendo más de la enfermedad, hay que irnos adaptando al nuevo conocimiento que se vaya dando sobre ese aspecto. También nos importa la transmisibilidad, la exposición, la severidad, la inmunidad y muy importante, nos importa cuál es la respuesta del sistema de salud. Y lo que queremos en los modelos es poder meter todo eso ahí, todo en un mismo paquete que a veces se vuelve muy complejo, muy largo, muy enredado a veces un poco, y adicionalmente lo que queremos de todo esto no es una respuesta tan sencilla, sino que queremos que esto tenga heterogeneidad y voy a hablar entonces un poquito de ese tema de la heterogeneidad. En la forma más sencilla de lo que buscamos, digamos, o un parámetro fundamental que queremos de estos análisis es poder establecer algo muy sencillo que es el número reproductivo básico, es decir, cuántas personas en promedio pueden ser casos secundarios a partir de un caso primario. Y digamos, este valor, por su sencillez en su interpretación, se vuelve el parámetro más utilizado en epidemiología matemática, pero este parámetro tiene una gran heterogeneidad. Esto puede determinar qué tan grande es ese valor, puede determinar el tamaño de la epidemia, pero no es algo que permanezca estático en el tiempo. Sin embargo, digamos, hay patógenos que de forma natural son más transmisibles que otros y al final, digamos, si ese número reproductivo es más alto, puede alcanzar una población entre más grande sea ese valor, o si es bajo, pues alcanzar valores mucho más bajos. Entonces, al principio de una epidemia siempre nos interesa entender ese valor, qué valor es, para poder de alguna manera anticiparnos a cuál es la proporción de la población que al final podría resultar infectada. Y ese valor también nos determina no solo la proporción de la población, a eso lo llamamos tasa de ataque, sino que también nos determina la velocidad a la cual va a ocurrir el proceso
y la duración y el tiempo. De alguna manera, por eso de aquí sale la idea del aplanamiento de la curva, porque se refiere a que si hay un número reproductivo grande, lo bajamos en el tiempo para que la epidemia se vuelva algo más largo y de largo plazo, pero a bajita dosis, digamos. Entonces, esa heterogeneidad es muy importante poderla caracterizar. La heterogeneidad tiene muchos ángulos, pero voy a comentar algunos pocos. Hay heterogeneidad que puede existir en la susceptibilidad, es decir, podría existir en individuos que por razones biológicas que hoy en día no conocemos bien, sean menos susceptibles a la infección, por ejemplo, porque hay inmunidad cruzada con otros coronavirus, porque tienen alguna resistencia natural a la infección, por ejemplo, ausencia de algún receptor clave, que esto pasa con muchos microorganismos, y digamos esa heterogeneidad de la susceptibilidad podemos incluirlo en los modelos. Es más difícil, digamos, entender esas razones biológicas y a veces comprobarlas, pero se puede. Pero en lo que hacemos más énfasis, yo creo, nosotros por ahora y usualmente es en la heterogeneidad en la exposición. Es decir, la estructura de las sociedades y cómo las sociedades están determinadas hace que no todos tengamos la misma probabilidad de que nos sucedan cosas de ninguna índole. Entonces, la forma segregada como viven nuestras sociedades occidentales nos llevan a que sean sociedades pues bien heterogéneas. Y eso determina la estructura del contacto social, es decir, que personas de ciertas características de la sociedad tienden a encontrarse más, a tener contacto con otras personas que son similares a ellas, mucho más que con personas que no son tan similares. Igualmente, aspectos como el contacto intergeneracional, es decir, hay sociedades donde tiende a ser bastante dividida la sociedad en cuanto a las edades, que ahorita vamos a ver eso, o condiciones socioeconómicas como segregación, xenofobia, bueno, esas características, y eso también tratamos de capturarlo en los modelos. Entonces, esas heterogeneidades, digamos, la suma de esas heterogeneidades biológicas y sociales llevan a que ese número reproductivo, que digamos en promedio puede ser 2 o 3 o 4 o el valor que sea, en realidad no se comporta de una forma uniforme, sino que se comporta más o menos como esto, que es una forma de sobredispersión, es decir, hay muchos individuos que van a transmitir a 0 personas, mientras que hay una cola larga, hay personas que pueden transmitir a una gran cantidad de personas. Y eso, digamos, puede también determinar las características de cómo se comporta la epidemia. Este es un muy buen ejemplo de un estudio en Hong Kong que nos muestra justamente cómo, digamos, algunos individuos o algunas cadenas de transmisión apenas alcanzan a transmitir a un individuo o unos pocos, pero hay otras, por ejemplo, cuando sean las circunstancias biológicas y sociales necesarias, por ejemplo, esto es una boda, esto es en un bar, entonces, bajo ciertas circunstancias, este es en un templo, bajo ciertas circunstancias donde se combinan, digamos, estas heterogeneidades, se alcanzan unos números reproductivos y unas tasas de ataques mayores. Esto es algo muy importante que nosotros incluimos en los modelos, digamos, no en un modelo sencillo, pero en un modelo cuando más heterogeneidad podemos incluirle, digamos, tenemos más capacidad de proyectar mejor. Entonces, esta es una de nuestras, digamos, obsesiones, poder incluir lo que se llama la heterogeneidad de acuerdo a las matrices de contacto generacional. Entonces, en este ejemplo vemos, por ejemplo, aquí Alemania, Bolivia y África del Sur, sus curvas, sus pirámides poblacionales, ustedes ven que son muy distintas, pero esto sumado a la forma como se ordena la sociedad en cada uno de estos lugares lleva a que, en este caso, como ustedes pueden ver aquí, pues siempre la probabilidad de que alguien, por ejemplo, de 30 años se contacte con alguien de 30 años es mucho mayor a que se contacte con personas de otras edades, y esto se da por la forma como está distribuida las labores en la sociedad, las escuelas, los espacios de ocio, la vida misma, y entonces lleva a que países, digamos, que se llaman desarrollados, tienden a tener unos comportamientos más segregados y más ordenados, se le diría, pero no porque sean de orden, sino simplemente porque se les da un orden como natural, mientras que países un poco como más en vías de desarrollo tienden a tener algo que se llama como un mixing más homogéneo, es decir, tienden a compartir más contactos y más tiempo entre diferentes generaciones, tienden a vivir más adultos con los niños, tienden a haber hogares más grandes, a haber más hacinamiento, a haber ciertas cosas.
mientras que países, digamos, europeos y estos tienden a ser mucho más segregados en su contacto intergeneracional. Y eso entonces tiene un impacto en lo que llamamos la tasa de ataque final, es decir, qué proporción de las personas al final adquieren la infección. Nosotros hicimos este análisis justamente para algo así como 130 países. Esto es uno de nuestros trabajos que fue publicado en el mes de mayo. Y nosotros analizamos estos patrones de contacto y el impacto que esto tendría para la pandemia en muchos países. Entonces encontramos estos tres patrones. Un patrón en el cual, digamos, están estos países de renta alta, en los cuales, debido a esas características demográficas y de contacto, entonces las tasas de ataque máximas que se logran tienden a tener esta forma. Y a medida que vamos pasando a países en vías de desarrollo, la tasa de ataque tiende a ser más uniforme digamos que América Latina en general está como en medio de estos dos extremos, pero eso determina en gran medida, digamos, o explica en gran medida la heterogeneidad que vemos en América Latina. Adicionalmente, entonces, podemos ponerle más complejidades a esto. Podríamos pensar en una epidemia también como una situación de unos nodos en una red donde en algunos casos, digamos, estos nodos están poco conectados con otros y la infección no se distribuye necesariamente en toda la población, pero en la medida en que estos nodos de la red se contactan, entonces, aquí me quedaron todos al revés, perdón, había empezado de aquí para acá. Pero en la medida en que estos nodos se contactan, la epidemia entonces se hace más fácil que haya una propagación más rápida. Esto justamente tiene que ver de esa conexión entre la epidemiología y la economía. Esto es una cosa que hemos venido trabajando con un economista, con Juan Camilo Cárdenas de la Universidad de los Andes, justamente. La sociedad entonces también nos ordena por el tipo para esta característica de esta pandemia, por el tipo de contacto que tenemos. Entonces, hay personas en la sociedad que de alguna manera funcionan con una situación de hipercontacto, es decir, pueden tener como, imagínense un call center, entonces hay mucho contacto entre las personas, pero mientras el virus no llegue allí, pues estas personas, a pesar de que tengan mucho contacto, pues no hay transmisión. Pero hay otras personas en la sociedad que, aunque no tengan muchos contactos estrechos, de alguna manera funcionan sí como unos puentes de hiperconectividad entre esos nodos. Entonces, una vez se unen, digamos, situaciones de hipercontacto con situaciones de hiperconectividad, entonces vemos esta propagación explosiva en algunos lugares. Para agregar a la heterogeneidad, entonces tenemos también esto, y es que de acuerdo a estas características biológicas y sociales, entonces hay personas que van a tender a ser más transmisibles de alguna manera que otras. Entonces es un estudio específicamente para Georgia en Estados Unidos que nos muestra justamente que las personas menores de 60 años en general tienen un número reproductivo individual mucho mayor. Pero pues esto no es necesariamente dado por condiciones biológicas, sino por condiciones de la forma en que, digamos, las personas jóvenes tienden a tener más contactos que las personas más adultas. Entonces, cuando vamos a analizar la tasa de ataque y la inmunidad poblacional, entonces nos encontramos con esta situación: entre más homogéneo sea ese mixing, entre más contacto haya entre todas las partes de la sociedad, más alta es esa tasa de ataque, y de alguna manera más alto también es lo que se llama el immunity threshold, lo que se le llama la inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, y en la medida en que se estructura y se divide más esa sociedad, eso tiende a ser más bajo. Igualmente pasa con los grupos de edad, etc. Vale. Y entonces, ya para finalizar este marco, los sistemas de salud. Entonces, los sistemas de salud también pueden responder de formas muy diversas, y hay como dos grandes enfoques que ha tenido en general esta pandemia: un enfoque que se llama mitigación, otro que se llama supresión. En el de mitigación, que es un enfoque más parecido a las respuestas de pandemia de influenza, lo que se busca es desacelerar, pero no necesariamente detener la propagación de la epidemia. Es lo que se le llama aplanar la curva, es decir, volverla larga y de baja dosis. Mientras que la supresión tiene como objetivo revertir el crecimiento epidémico, lograr un número reproductivo menor de 1. En una situación de pronto no pandémica, esto no se nota tanto, digamos, es algo que se hace en muchas circunstancias,
pero en una pandemia entonces esto sí empieza a cobrar un alto costo social, cualquiera de estas dos decisiones que se tomen, porque implican más o menos esfuerzo de ciertas partes de la sociedad para lograrlas. Cuando nosotros analizamos en este trabajo publicado en mayo estas estrategias de mitigación para diferentes países de acuerdo a su, perdón aquí el typo, su clasificación económica, entonces lo que encontramos es que efectivamente el hecho de que los países de baja renta tienen menos capacidad hospitalaria, pues lleva a que la capacidad hospitalaria la cual deben incrementar para lograr responder en una situación de mitigación es mucho mayor que la que, digamos, la cantidad de incremento en su capacidad que tendrían que hacer los países de renta alta. Adicionalmente, que un parámetro que nos importa mucho en la severidad, que es la tasa de fatalidad de muertes por infecciones, tiende a ser mucho más baja en países de baja renta, por lo mismo que sus poblaciones son más jóvenes, pero en la medida en que le asociamos a esto la capacidad de los sistemas de salud de responder, entonces esa letalidad va a aumentar sustancialmente, casi a niveles similares a los de los países de alta renta. Y asimismo, entonces pasa con la mortalidad. Vale. Otra parte de la respuesta, entonces, de los sistemas de salud es cómo, además del distanciamiento social, que es parte, digamos, clave de la mitigación, etcétera, entonces, que dentro de las estrategias adicionales que usualmente son de los países que han optado por estrategias de supresión, entonces están las estrategias de testeo, rastreo de aislamiento. Y entonces encontramos pues que en esta situación lo que se trata es de que el caso primario rápidamente podamos identificar sus contactos para cortar las cadenas de transmisión. Eso digamos que suena sencillo. Pero cuando ya nos vamos, digamos que utilizamos estos modelos justamente para saber estas estrategias cómo funcionan. Entonces, es una estrategia que puede tener una gran efectividad hasta cerca del 80% si tuviera demoras de 0 días. Pero cualquier demora en el testeo, cualquier demora en el rastreo, implica que en situaciones donde nos demoramos, por ejemplo, 7 días en el testeo, 3 en el rastreo, ya una estrategia que tenía 80% de efectividad pasa a tener menos de 1% de efectividad. Entonces, todo eso está determinado dentro de la heterogeneidad de cómo el sistema de salud responde. Y esto nos lleva entonces a la situación en América Latina, que es la última parte que voy a comentar. América Latina pues tiene una respuesta bastante heterogénea, como ustedes pueden ver en este mapa, pero algo que quiero llamar la atención es que de alguna manera todos los países en América Latina intentaron hacer supresión. Es decir, todos los países de alguna manera hicieron sus cuarentenas al comienzo y trataron con la esperanza de que la curva se apagara muy rápidamente, etcétera, pero pues bueno, eso no pasó, obviamente, porque digamos las estrategias de supresión tienen un efecto muy temporal y si no se mantiene la supresión por medio de sistemas abundantes y masivos de testeo y rastreo, pues no se pueden sostener a largo plazo. Pero de alguna manera América Latina lo intentó, todos los países lo intentaron. Algo muy importante es que lo intentaron en etapas mucho más tempranas de lo que lo hizo Europa, pero aún así, digamos, esta no posibilidad de sostener estrategias de supresión consolidadas a largo plazo llevó, pues, de alguna manera que América Latina entrara de facto en una situación de mitigación, donde entonces queda a expensas del distanciamiento y de la capacidad o no de aumentar su capacidad hospitalaria rápidamente. Digamos, es un enfoque bastante diferente al de Europa. Y eso nos lleva entonces, digamos, aquí podemos ver en estos diagramas azules, cómo todos los países intentaron al comienzo, la parte más oscura, situaciones de distanciamiento social bien intenso. Vemos cómo al principio en América Latina la mayoría de los países intentaron en esa supresión, pero no fue sostenible. Entonces pasamos, como digo, de facto a un estado de mitigación. Algunos países, sin embargo, lograron algunas etapas de supresión temporal, digamos, Cuba, por ejemplo, Uruguay, Paraguay, muy notablemente. De alguna manera, Uruguay es el único país que se ha mantenido casi en supresión todo el tiempo. El resto de países de América Latina en realidad no mucho. Paraguay hizo un esfuerzo inmenso por estar en supresión, pero no lo logró sino muy poquito tiempo y ya ahorita ya también está entrando en un estado de mitigación.
Luego de pasar de ese estado de mitigación, de todas maneras, por el hecho de que durante un tiempo se está expuesto a ese número reproductivo, a un número reproductivo artificialmente disminuido, de todas maneras en la mitigación se baja ese número reproductivo, entonces se produce una curva inicial. Y esa curva inicial entonces lleva a una reducción del número reproductivo efectivo, y entonces después de ese punto la inmunidad empieza a jugar un rol muy importante, la inmunidad poblacional. Pero en este punto, digamos, es muy difícil en América Latina saber si algún país ha atravesado ya, digamos, por un límite de inmunidad poblacional que le permita evitar una segunda ola, al menos similar o un poco menor al tamaño de la primera. Y esto es parte de lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Bogotá, es entender también, este es un mapa de Bogotá, perdón que no puse el título, y es entender también que esa tasa de ataque que tiene heterogeneidad entre países, también internamente dentro de cada ciudad, empieza a tener unas heterogeneidades muy marcadas, y entender esas heterogeneidades entonces se vuelve parte de lo más importante que tenemos que hacer en términos de investigación en este momento. Un último aspecto en cuanto a la heterogeneidad y con énfasis en América Latina, podemos ver también que en las observaciones que hemos tenido de severidad en cuanto a admisiones en unidades de cuidado intensivo y muertes en América Latina, algunos países como Argentina y Colombia tienen estas tendencias que están un poco más desplazadas hacia la derecha, se puede decir, mientras que otros países como México están mucho más centradas en población un poquito más joven. Esto cuando analizamos, comparamos varios de los países, entonces lo que nos lleva a ver es que hay algunos países que por razones que aún no entendemos si se deben a su estructura poblacional, al hecho de que hay comorbilidades o a un subreporte generalizado, en especial de los ancianos, de las muertes en ancianos, entonces tenemos algunos países que tienden a tener un perfil de mortalidad mucho más joven, como por ejemplo Honduras, Perú, Ecuador, México, en comparación con otros que son como Chile, Brasil, Colombia, Argentina, Cuba, que tienen un perfil mucho más similar al que estábamos viendo en países europeos y en China. Y esto al final, entonces, también depende cómo han crecido las capacidades en cada una de estas regiones. Entonces, voy a mostrar rápidamente para que ustedes vean en este esfuerzo por la mitigación y supresión que han tenido todos los países, cómo ha sido. Entonces, inicialmente, pues la mayoría de los países no tenían mucha capacidad de testeo, casi nada, todos los países del mundo, pero aquellos que tomaron un camino más dirigido hacia estrategias de supresión vía rastreo y testeo, rápidamente incrementaron esa capacidad. Y aquí vemos pues principalmente países en Europa. Mientras que los países de América Latina, por más de que han hecho un esfuerzo enorme por crecer en su capacidad de testeo, pues no necesariamente lo han logrado, y hay países que han mantenido todo el tiempo unas capacidades bastante bajas. Eso nos lleva entonces a que la posibilidad de mantener el control vía testeo y rastreo en América Latina es muy baja. Si ustedes ven aquí, esto es el número de test por cada caso confirmado. En países que están buscando esta estrategia, este número debe estar por encima de 50, 100. En América Latina esto no se ha logrado en ningún momento. Lo máximo que se ha llegado es como a un 20. Entonces, no es, digamos, en este momento tan factible pensar que América Latina vía testeo rastreo necesariamente va a evitar un segundo pico. Tampoco ha pasado en Europa, digamos, ya se está viendo el aumento de los casos, a pesar de su crecimiento en testeo, llega un punto donde ya es muy difícil mantener ese sistema, pero entonces nos lleva a que en América Latina no necesariamente hay las mismas capacidades de lo que hay en Europa. Y para finalizar, entonces, quiero dejar este mensaje. Una pandemia, pues, es una situación que sobrepasa el paradigma propio de las disciplinas individuales y que nos obliga a salirnos de nuestra disciplina, volver a entrar a ella y estar en contacto, en constante comunicación con otras disciplinas para entender un poco la complejidad de lo que está pasando. Y esto es una diapositiva que me gusta mostrar, y es que no tenemos solo la epidemia de los casos y, digamos, de alguna manera, de esta primera epidemia de la morbilidad y la mortalidad, las UCIs y toda esta preocupación del sistema de salud.
pero a lo cual se asocia una segunda epidemia o una segunda ola de problemas que es precisamente por todas las patologías y problemas de salud que no fueron atendidos por culpa de la pandemia. Y luego otra por la disrupción de todos los servicios ambulatorios, las enfermedades crónicas, y finalmente una que es la que cada día nos va a costar un poco más, que es la de los efectos en salud mental y en general en el bienestar social. Entonces, como mensajes finales, pues ha puesto en evidencia también la importancia de que tengamos esta pandemia, de que tengamos los datos libres y capacidades analíticas en tiempo real a una mayor escala para poder informar de una forma un poco más precisa esas decisiones que se toman a nivel local y a nivel global. El modelamiento puede ayudar a cuantificar ese impacto directo, pero también el impacto indirecto de la pandemia y, digamos, hay muchos esfuerzos en ese ámbito también. En América Latina, aunque por la estructura demográfica tendríamos en general una menor letalidad, esta se incrementa notablemente por problemas de acceso y por temas de la heterogeneidad del tipo de contacto, las inequidades, y eso es un tema que digamos es muy importante entender. Y justamente dirigirnos a entender nuestros esfuerzos a entender esas fuentes e impacto de la heterogeneidad. Y ya, muchísimas gracias por su atención. Mil gracias, doctora Zulma. Yo quisiera aprovechar para hacer la primera pregunta. En otra de sus conferencias usted habló de la importancia, lo mencionó usted aquí como uno de los caracteres de heterogeneidad en la sociedad, y es, en el caso de Latinoamérica, en que va a ser muy común que 3 o 4 generaciones vivan en la misma casa, y que obviamente eso tendría un impacto muy importante por todas las implicaciones que hablábamos de seguramente menor probabilidad de una infección sintomática en niños, pero seguramente ha habido también una discusión con respecto a la carga viral que puedan tener pacientes menores infectados, y la posibilidad de todas maneras de esa probabilidad mayor que puedan tener de contagiar las otras personas que están en la casa. Y que no, de todas maneras, cuando que lo preguntó hace algún tiempo, comparaba eso con respecto a Europa, que obviamente Europa no tiene esas mismas condiciones, y eso va a tener un impacto importante en el comportamiento que ha tenido la epidemia en Latinoamérica. Sí, definitivamente eso ya empezamos a ver. De hecho, hay un tema que no mencioné y que debía haberlo mencionado, y es que más allá de lo que se ha llamado la inmunidad de rebaño, más allá de eso, el tamaño final de la epidemia puede ser mayor a la inmunidad de rebaño, ¿sí? Y eso es algo que dentro de las formas de optimización de la respuesta a las pandemias de influenza, digamos, ha habido un gran esfuerzo por entender cómo poder evitar que el tamaño de la epidemia sea superior a la inmunidad de rebaño. Y a esa diferencia entre la inmunidad de rebaño y el tamaño final de la epidemia es lo que se llama el overshot. Es decir, ese es el verdadero, ese sería el verdadero, lo que podemos evitar de las pandemias en unos esquemas de mitigación. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora en América Latina, digamos, en estas comparaciones que a veces no son necesariamente tan fáciles de hacer entre países que son tan distintos en tantos sentidos, pero digamos en Europa en general las tasas de ataque que se han visto hasta ahora son usualmente no superiores al 20%. Mientras que en América Latina, ya en varios sitios de América Latina tenemos tasas de ataque superiores al 50%. ¿Qué de ese 50% se debe a overshot, o que de ese 50% simplemente se debe a la estructura misma social? Es curioso que esas tasas de ataque se hayan dado de esa manera en algunos sitios de América Latina, a pesar del distanciamiento social, porque el distanciamiento social, de alguna manera, el distanciamiento físico y lo que se hizo, alguna efectividad tuvo que haber tenido, o si esas son las tasas de ataque mínimas necesarias para lograr una inmunidad de rebaño en América Latina. Y eso cómo se liga después con la susceptibilidad individual y por edades y todo esto. Son cosas que aún no entendemos por lo poco que hemos visto, al menos en términos de
de susceptibilidad, por decir en algunos pocos estudios que hay en América Latina, no hemos visto diferencias entre niños y adultos en tasas de ataque. Y eso es otra cosa que tampoco sabemos si va a ser similar o no a otros países, porque también va a depender mucho de exposiciones previas, de algunas otras características que no entendemos, pero no está tan claro o al menos en lo que hemos visto nosotros de los estudios de cero prevalencia, que haya unas tasas diferenciales muy importantes, ni siquiera entre niños y adultos, a pesar del distanciamiento social, a pesar del cierre de colegios. Entonces, ahí hay muchas cosas que todavía no hemos podido entender y no necesariamente lo que está pasando en un país pues aplica a otro. Así que el comportamiento de esta segunda ola de infecciones, cuando empezamos a ver que estamos pasando a ver en Europa y luego cómo se va a comportar en Latinoamérica, aportaría datos muy importantes de lo que usted me está mencionando ahora, de la tasa de ataque en las diferentes poblaciones, que podría tener desventajas o ventajas dependiendo de la población que estemos hablando. Sí, correcto, sí, digamos, hay una heterogeneidad definitivamente en lo que llamamos la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño. Hay una heterogeneidad ahí que tenemos que aceptar. Algunos investigadores, como el grupo, digamos, de modelamiento, de grupos de modelamiento que hacen más modelamiento individual, ellos consideran que las tasas, la inmunidad de rebaño puede ser alcanzable con relativas proporciones de la población baja, 20, menos de 20%, incluso, en Europa, por decir algo. Yo no creo que esa sea la realidad. Es decir, si eso fuera tan así en América Latina, no estaríamos observando unas tasas de ataques de 50, 60, 70% que estamos observando. Entonces yo creo que sí es muy importante toda la experiencia de Europa, por supuesto, sobre todo en los temas de calidad de datos. Es decir, hay que aprender mucho porque, digamos, tienen más infraestructura también para recoger datos de mejor calidad, que lamentablemente en América Latina aún estamos muy lejos de poder recoger estos datos, digamos, de cómo está sucediendo la transmisión en escuelas, en colegios, en empresas, en diferentes ámbitos. Hay mucha falta, digamos, de infraestructura misma de la recolección de datos en tiempo real con tanto detalle, y eso nos limita. Y también es necesario que hagamos estudios de cero prevalencia en América Latina y que ya con esa información de alguna manera podamos empezar a compararnos también un poco con lo de Europa. Yo pienso que ahí hay unas heterogeneidades bien importantes que pueden ser una combinación de la heterogeneidad social, pero también de algo biológico que aún no sabemos. Y eso, y digamos, esa combinación de esas también de la respuesta del sistema de salud, por supuesto, pero sí, es decir, integrando, digamos, como que todas estas fuentes de conocimiento, pero sí es necesario que América Latina, digamos, esas preguntas tan nuestras, sí, intentemos tratar de responderlas y yo creo que hay muchas personas y científicos en América Latina que están tratando de justamente de hacer estudios de cero prevalencia, de entender cómo está ocurriendo la transmisión en estos contextos muy específicos y ojalá pronto que tengamos esa información. Gracias, doctora. Bueno, en realidad hay varias preguntas, pero me dice acá el doctor Jaime que solo tengo oportunidad de hacerle una más. No es mía, ¿no? Sino es una pregunta del público. Dice Adalucy Álvarez Santana, muchas gracias por la charla. ¿Cómo explicar la epidemiología de la transmisión de la infección en países asiáticos como China o Corea del Sur? Sí, es una pregunta muy importante. Con el tema de China, particularmente, ellos tomaron una decisión de hacer supresión, de hacer contención y supresión, y pues lo vimos desde enero cuando ellos decidieron hacer ese lockdown tan intenso, y ellos optaron por una estrategia de supresión en la cual no le están dando ni una posibilidad al virus de que ande por ahí. ¿Sí? Una vez se suprime y se controla, ya lo único que te quedan son las fuentes de importación. Entonces hay que controlar fronteras intensamente. Y hay muy pocos países en realidad en el mundo que han logrado eso, digamos, la infraestructura, no solo sanitaria, sino de alguna manera política para tener esa coerción sobre los ciudadanos tan grande para lograr eso. No lo tiene todo el mundo y digamos que China definitivamente, pues esa ha sido su estrategia y digamos, se estima que en China menos del 1% de la población ha sido infectada, es decir, sus tasas de ataque está la población inmensamente susceptible
La única manera de defenderse es evitar las importaciones, ¿no? Ahora, con Corea del Sur es distinto, porque digamos, aunque ha seguido un esquema de supresión, es un poco distinto, es mucho más relajado. Ellos han seguido una estrategia muy intensa de algo que se llama el backward contact tracing, es decir, un rastreo de contactos que es así, que funciona de alguna manera hacia atrás, no tanto hacia adelante, no tanto prospectivo, sino retrospectivo, que les permite identificar clústeres grandes, patrones de clústeres grandes, y se han concentrado en esta idea de que hay una sobredispersión en la transmisión, es decir, el 80% en esta idea de que el 80% de la población es súper transmisora y el 20% no. Entonces se concentran en esa parte grande. Y pues haya funcionado relativamente bien, también unos sistemas de rastreo muy, muy grandes. En general, Asia, el sudeste asiático, ellos tienen una gran experiencia por SARS y, en años anteriores, y específicamente Corea del Sur también por MERS. Y de alguna manera eso, ellos no es para ellos, no fue algo nuevo responder de esta forma tan agresiva, lo que sí fue muy nuevo para Europa, América Latina, el resto del mundo. Entonces hay muchas características y bueno, no se puede descartar, digamos que exposiciones previas también de inmunidad cruzada estén teniendo algún rol, eso está dentro de las hipótesis, pero pues no hay algo que sepamos hoy en día como para asumir que esa es una de las causas todavía. Gracias. Voy a aprovechar la oportunidad. Hay una pregunta, en realidad hay varias de Javier, pero voy a aprovechar una pregunta del doctor Andrés Moreira, que es el siguiente conferencista, y me dice, me interesa saber si los modelos del artículo de Walker et al. Se han cumplido con datos epidemiológicos, si concuerdan. Sí, es una excelente pregunta. La verdad es que sí, porque de lo que construimos con los modelos de Walker, nosotros construimos un paquete que se llama Squire, y con ese paquete hacemos ajustes de muchas ciudades. Ya, digamos, pasamos del nivel nacional a hacerlo a niveles subnacionales, a niveles incluso más pequeños del nivel administrativo 1 y 2. Y sí, siguen aplicando los mismos patrones en términos generales. Varía, es decir, el número reproductivo que se produce por efecto de las intervenciones es lo que varía, pero digamos los parámetros generales del modelo y las probabilidades, por ejemplo, de hospitalización, de muerte, los parámetros básicos de infecciosidad, transmisión, las tasas de contacto, han permanecido muy estables, y hay muchos, y digamos, ese modelo en particular es usado en muchos sitios en este momento por su poder de alguna manera de proyectar, sobre todo, por ejemplo, mortalidad y ocupación de unidades de cuidado intensivo, y proyectar, y digamos, la hemos utilizado en Colombia en varios sitios y ha funcionado bastante bien. Gracias, doctor. Qué orgullo que usted haga parte de ese equipo que ha sido tan importante en el análisis de esta pandemia. Yo quisiera invitarla a, de pronto, si está de acuerdo, para que pueda responder en el chat las preguntas, ya que tenemos cosas muy interesantes, le podemos seguir escribiendo, pero ya tenemos que pasar a la siguiente charla. Mil gracias por acompañarnos y seguimos en contacto en el chat. Gracias, doctor.